El viejo oeste, ese escenario icónico lleno de vaqueros valientes y duelos polvorientos que vemos en las películas, era mucho más complicado en la realidad. La vida en esos días no se trataba solo de aventuras y romances. Era dura, impredecible y con frecuencia peligrosa. Pero ¿qué sabemos sobre las figuras más mortales de ese mundo salvaje? ¿Quiénes eran los verdaderos pistoleros que dieron forma a las leyendas del oeste? Prepárate para un viaje por las fascinantes historias de 10 tiradores que dejaron huella no solo en su época, sino también en la memoria colectiva. Número 1. Jesse James. Jesse James nació en el condado de Clay, Missouri, el 5 de septiembre de 1847, y se convirtió en uno de los nombres más recordados del viejo oeste. Junto con su hermano Frank, lideró la temida banda James Younger, conocida por llevar a cabo atrevidos robos a bancos y trenes que sembraron el caos y dejaron historias inolvidables por todo el medio oeste estadounidense a finales del siglo XIX. Aunque era un fuera de la ley, Jesse James representaba algo más para muchas personas. En un periodo turbulento después de la Guerra Civil Americana, se convirtió en una figura que desafiaba el poder de los más ricos, los bancos y las compañías ferroviarias. Algunos lo veían como una especie de Robin Hood al revés, luchando contra la desigualdad de su época, aunque sus actos no beneficiaban a los más pobres. Su habilidad para escapar de la justicia alimentaba su fama y consolidaba su estatus casi legendario. Durante años, Jesse frustró a las autoridades, reforzando la imagen de un hombre astuto e inalcanzable. Pero su historia tuvo un final inesperado. El 3 de abril de 1882, en St. Joseph, Missouri, fue asesinado por Robert Ford, un miembro de su propio grupo. El disparo traicionero puso fin a su vida, pero no a su influencia. Con su muerte, Jesse James dejó de ser solo un hombre. Se convirtió en una leyenda que ha trascendido generaciones. Número 2. Billy the Kid. Henry McCarthy, mejor conocido como Billy the Kid, nació en 1859 en Nueva York. Nadie hubiera imaginado que ese niño común se convertiría en una figura legendaria del viejo oeste, famoso por su habilidad con las armas y su audacia para escapar de situaciones imposibles. Billy empezó su camino con pequeños robos, pero pronto escaló a crímenes más graves, como el robo de ganado y el asesinato. A pesar de su juventud, se ganó la fama de ser un pistolero habilidoso y un oponente formidable. Su notoriedad creció durante la turbulenta guerra del Condado de Lincoln, en Nuevo México, donde se unió a los Reguladores, un grupo que luchaba contra facciones rivales en un conflicto sangriento. En esas batallas, Billy se convirtió en un símbolo controvertido, un héroe para algunos, un peligroso forajido para otros. Sin embargo, su vida se vio truncada de forma repentina. El 14 de julio de 1881, con solo 21 años, Billy fue asesinado a tiros por el sheriff Pat Garrett en Fort Sumner. Aunque breve, su vida dejó una huella profunda, transformándolo en un ícono del viejo oeste. Número 3. Doc Holliday. John Henry Holliday, mejor conocido como Doc Holliday, nació en 1851 y siguió un camino que lo llevó de ser dentista a convertirse en una de las figuras más icónicas del viejo oeste. Graduado en odontología, comenzó su carrera cuidando sonrisas, pero la tuberculosis cambió el rumbo de su vida, llevándolo a un mundo de cartas, duelos y leyendas. A pesar de estar debilitado por la enfermedad, Doc se ganó una reputación tanto en las mesas de póker como en los enfrentamientos armados. Astuto y letal, se movía con destreza entre las apuestas arriesgadas y los peligros de una tierra sin ley. Su historia se entrelazó con la de los hermanos Earp, y juntos protagonizaron uno de los eventos más emblemáticos de la historia estadounidense: el tiroteo en el OK Corral, en Tombstone, Arizona. La vida de Doc estuvo marcada por constantes desafíos, pero también por momentos que lo hicieron inmortal. Vivió intensamente, incluso bajo la sombra de la muerte, y dejó un legado que va más allá de sus acciones. Una narrativa que sigue fascinando a quienes exploran los misterios y mitos del oeste. Número 4. Wild Bill Hickok. James Butler Hickok, mejor conocido como Wild Bill Hickok, es una figura que representa la esencia del viejo oeste. Ganó fama como sheriff y pistolero, reconocido por su impresionante habilidad con las armas
y por su fuerte presencia en pueblos donde la ley prácticamente no existía. Wild Bill recorrió el oeste llevando una vida llena de enfrentamientos y eventos memorables. Respetado por algunos y temido por otros, personificaba el arquetipo del hombre valiente, capaz de imponer orden donde reinaba el caos. Su reputación no solo se basaba en sus acciones, sino también en las historias que lo rodeaban, muchas veces exageradas hasta convertirse en leyenda. Su muerte, ocurrida durante un juego de póker en Deadwood, Dakota del Sur, se convirtió en uno de los momentos más simbólicos del oeste. Hickok fue sorprendido y baleado por la espalda mientras sostenía un par de ases y ochos, una combinación que quedó conocida como la mano del hombre muerto. Este detalle selló su lugar en el imaginario popular, perpetuando el misterio y la fascinación alrededor de su vida. Número 5. John Wesley Hardin. El nombre de John Wesley Hardin es sinónimo de violencia y caos en el viejo oeste. Nacido en 1853, empezó su infame trayectoria desde muy joven, cometiendo su primer asesinato a los 15 años. Ese acto fue solo el inicio de una vida marcada por enfrentamientos y derramamiento de sangre. Hardin era conocido por su habilidad con las armas y por su temperamento explosivo, que lo metía constantemente en tiroteos y disputas mortales. En poco tiempo se convirtió en una figura temida en Texas, dejando a su paso un rastro de destrucción. Desde salones de juego hasta áreas rurales, cada enfrentamiento violento aumentaba su notoriedad. A pesar de los múltiples intentos de la ley por detenerlo, incluyendo temporadas en prisión, Hardin siempre parecía estar al borde de un nuevo enfrentamiento. Su vida, como era de esperarse, terminó de forma violenta, siendo asesinado por otro pistolero. Número 6. Belle Starr. Conocida como la reina de los bandidos, Myra May Belle Shirley, o simplemente Belle Starr, nació en 1848 y llevó una vida marcada por la transgresión y el desafío a las normas de su época. Desde joven, Belle mostró independencia y determinación. En su juventud apoyó causas confederadas, pero su camino dio un giro cuando se involucró en el mundo del crimen. Participó en el robo de caballos, asaltos y formó alianzas con algunos de los forajidos más notorios del viejo oeste, construyendo una reputación que resonaba tanto entre sus aliados como entre quienes la perseguían. A pesar de las constantes amenazas de la ley, Belle Starr se convirtió en un símbolo de resistencia en un mundo dominado por hombres. Su habilidad para enfrentar riesgos y superar adversidades aseguró su lugar en la historia. Aunque su vida terminó de manera trágica, su leyenda sigue viva. Número 7. Clay Allison. Clay Allison, nacido en 1841, es recordado como una figura que encarnaba la intensidad y el peligro del viejo oeste. Exsoldado confederado, dejó el campo de batalla para llevar una vida llena de enfrentamientos y leyendas, construyendo una reputación tanto de valentía como de imprevisibilidad. Allison se destacó por su habilidad con las armas y su disposición para resolver disputas con rapidez y precisión. Los tiroteos y duelos fueron parte de su vida, lo que lo hizo temido por sus enemigos y respetado por quienes lo consideraban un aliado. A pesar de su fama de ser impulsivo y violento, también era conocido por su lealtad y por proteger a quienes estaban de su lado. Su vida, llena de extremos, reflejaba el espíritu salvaje de la época. Clay Allison vivió intensamente en una era donde la supervivencia y el respeto se ganaban a la fuerza. Su historia sigue siendo un retrato de un tiempo en el que la valentía y el riesgo eran parte del día a día en el viejo oeste. Número 8. Dallas Stuyvesant. Dallas Stuyvesant, nacido en 1845, se convirtió en una figura destacada del viejo oeste, donde la justicia muchas veces se imponía a la fuerza. Criado en medio de dificultades, desarrolló una determinación que marcó su vida como soldado confederado y más tarde como uno de los sheriffs más temidos de Texas. Conocido tanto por su habilidad con las armas como por su firmeza moral, Stuyvesant aceptó el desafío de mantener el orden en un lugar donde la violencia era parte del día a día. Su rápido ascenso a la fama como sheriff vino acompañado de enfrentamientos legendarios, en los que se ganó el respeto en una tierra marcada por la anarquía. Su nombre quedó asociado con la autoridad en una región donde la ley era constantemente cuestionada. Aunque su vida fue corta,
La historia de Stoudemire sigue siendo un ejemplo de valentía y resiliencia. Es recordado como un hombre que en tiempos difíciles se levantó contra el caos, dejando un legado que aún resuena en la memoria del viejo oeste. Número 9. Tom Horn. Tom Horn, nacido en 1860, es una figura que encapsula las complejidades del viejo oeste. Su vida estuvo marcada por capítulos intensos y contradictorios, desde ser explorador e intérprete en las guerras Apache hasta convertirse en pistolero contratado y cazarrecompensas. En cada rol, Horn caminó por territorios peligrosos, oscilando entre la leyenda y la infamia, conocido por su precisión letal y su sangre fría en situaciones de peligro. Horn rápidamente se ganó una reputación que inspiraba tanto respeto como miedo. Estuvo involucrado en intrigas y misiones polémicas, actuando muchas veces como una extensión de la justicia en lugares donde la ley era débil y la violencia, una constante. Su nombre se mencionaba con cautela, como una advertencia implícita sobre la delgada línea entre el honor y la brutalidad. La historia de Horn terminó de manera controvertida. Fue condenado y ejecutado bajo circunstancias disputadas, dejando un legado inquietante pero innegablemente impactante. Su vida refleja el caos de una época en la que las decisiones difíciles estaban dictadas por la supervivencia y la justicia se mezclaba con el desorden. Número 10. Wyatt Earp. Wyatt Earp, nacido en 1848, es uno de los nombres más emblemáticos del viejo oeste, un símbolo de la lucha por el orden en medio del caos de las ciudades fronterizas. En una época donde el sonido de los disparos era parte del día a día, Earp se ganó su reputación como hombre de la ley en lugares como Dodge City, donde enfrentarse a pandillas y mantener la paz requería valor y determinación. Su vida alcanzó un momento crucial en el famoso tiroteo en el OK Corral, en Tombstone, Arizona. Allí, junto a sus hermanos y Doc Holliday, Earp demostró que la convicción y la habilidad podían prevalecer incluso en las situaciones más intensas. Más que un simple pistolero, él representaba la idea de que la justicia tenía un lugar, incluso en tierras marcadas por la anarquía. Wyatt Earp vivió más allá del estereotipo del hombre armado. Su historia es un testimonio de determinación y principios en un mundo donde las líneas entre el bien y el mal a menudo se difuminaban. Al recordar su legado, revivimos una época en la que la ley se imponía gracias a quienes estaban dispuestos a enfrentar los riesgos para hacerla valer.